He sido incluso capaz de entender el título de la conferencia en español, creo. Esta mañana me da la impresión de que se ha explicado toda la política cultural española en 2 horas. He aprendido muchísimo. He visto muchos datos y me ha impresionado mucho. Sin embargo, no esperen que yo haga lo mismo a nivel europeo. Todo lo contrario. Voy a intentar centrarme en a nivel local. Me gustaría hacer el mismo ejercicio que el primer ponente de esta mañana. Tengo el mismo problema con las luces. No veo a las personas que están sentadas aquí. No me gusta demasiado. ¿Podrían equilibrar un poco las luces y así puedo ver a todo el público? ¿Quiénes de ustedes conocen a, digamos, el 70% de los compañeros que hay aquí? ¿Que ustedes conocen a la mitad de los que hay hoy aquí presentes? ¿Nadie? ¿Al cuarto de las personas que están presentes? ¿Los conocen ustedes? ¿Conocen a 10%? ¿Conocen a alguien aquí? Sí, sí que conoce. Bien, hay alguien que conoce a los compañeros. Pues así se empieza una red de trabajo. Y es importante saberlo. Hace unos 15 años estamos visitando Barcelona y otras ciudades de España con toda la red de la ENCC y hablamos con las administraciones culturales. Uno de los líderes de una de las administraciones me dijo algo muy importante. No es fácil crear redes de trabajo en España, porque somos una democracia joven. Esto me pareció raro cuando lo oí, pero seguramente sea como él me comentó. Durante mi experiencia vi que el trabajo horizontal de la red es muy importante. Y para hacer esto hay que hablar unos con otros. Tiene que haber comunicación, tiene que haber respeto, completo respeto, con todo el mundo, con los centros más pequeños, con los más grandes. Tiene que haber un completo respeto y tienen que existir los mismos derechos dentro de este tipo de organizaciones. Bien, veo que puedo pasar yo las diapositivas. Parece que no funciona. No, esta es la última parte de mi presentación. Déjenme que les cuente un poco la historia de la ENCC. Empezó en 1994 en Bélgica y fue una mujer polaca, una mujer finlandia y 2 hombres de Bélgica. Había otra red europea, Forum, que había decidido 2 años antes que iba a excluir los centros culturales individuales y locales de su red. Querían continuar trabajando a nivel solo y únicamente internacional. Estas 4 personas eran directores de centros culturales locales y se sintieron abandonados. Así que querían empezar un nuevo proyecto.
que fuera dirigido a los trabajadores culturales locales, y lo hicieron en 1994. Estuve presente en esa reunión y todavía sigo presente en la ENCC. Uno de nuestros primeros desafíos fue el hecho de definir los centros culturales. Durante la mañana hemos oído mucha información sobre centros culturales y cultura, incluso la definición de cultura. Y hay muchas personas, organizaciones, asociaciones involucradas en la cultura. Queremos empezar una red global en este campo. Pero deberían ser el gobierno y el ministerio el que coordinara esta red. Lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar la definición de personas que quieran trabajar juntas. Esta definición en 1994 fue: queríamos unir a aquellos centros con una sede, con alguna infraestructura, algún edificio. Durante 20 años hubo muchos miembros que no tenían una sede, así que realmente no es una regla, sino que era un intento de definición del grupo principal de los centros culturales a los que nos queríamos dirigir. Otra parte de la definición en aquel momento era que tenía que ser un profesional, al menos una persona debía estar contratada por la organización de forma profesional y recibir un salario por parte de la organización. Queríamos tener esto en cuenta de forma local y que fueran centros que trataran con artes visuales, artes de todo tipo. Y estamos hoy mismo en uno de estos centros. En aquel momento fue difícil definir estas definiciones, pero hice que luego todo fuera mucho más fácil. En 1994 los objetivos, como imaginarán, eran diferentes. No había Internet, o estaba apareciendo, no existía la comunicación con teléfonos inteligentes, así que en aquel momento nuestros objetivos eran crear una plataforma donde las personas se pudieran reunir, donde los gestores culturales pudieran intercambiar ideas, valores, aprender. En aquel momento, Europa Central y del Este llegaron a Europa y, por lo tanto, tenemos que adaptarnos. Era algo raro para ambas partes. Tienen que imaginar el contexto. Este fue el comienzo del ENCC. Así que para mí les diría que hoy intenten definir a quién quieren dirigirse. Luego pasamos a 2004. Desde 1994 a 2002 llevamos a cabo varias iniciativas en toda Europa, en Bélgica. Llevamos a cabo cursos de gestión cultural. Incluso creamos un libro con la recopilación de 150 centros culturales de Europa. Y hoy en día solo necesitan batería en el teléfono para saber qué centros son estos. Pero en aquel momento era diferente.
And in 2004, our Danish and En 2004, German partners, they suggested nuestros socios alemanes sugirieron repensar la asociación. Quería hacerlo de forma diferente. remember what I said about first moment. They wanted to limit ¿Recuerdan the network lo que he dicho sobre el principio momento? Lo que querían hacer era limitar esto a las federaciones estatales de centros culturales. En Europa solo hay 7 centros de este tipo. Spain will be in the same position within a year or 2 years. That would be nice. But it was limited as a full membership to this group of En ese momento se limitó el acceso a miembros de pleno derecho a los centros que tuvieron estas características. Se quería hacer una especie de lobby para que la política europea y cultural programs. los fondos europeos estuvieran más disponibles a los programas culturales. Early 2000s. It was not that Porque desde los 90 al año 2000, 2002, no era fácil encontrar ayuda europea. quite large organizations. Y Find them who could solo las grandes organizaciones tenían la capacidad para invertir y llegar a sacar adelante este tipo de programas de cooperación. again for another 8 to 10 years. Así que durante unos 10 años Money from the siguieron funcionando estas redes con buenos resultados. A veces recibían dinero por parte de la Comisión Europea, otras veces no. Había un equipo en Berlín staff members. con 2 trabajadores Let's say that also this was a good period. y esto fue un buen periodo. The longer it took, the more we discovered that Pero conforme pasaba el tiempo nos dábamos aún más cuenta de que el trabajo clave de esta red cultural managers lo hacían los gestores culturales locales, general assemblies in meetings like shortcuts, reuniéndose en asambleas generales, en conferencias, en encuentros. ¿Cómo llaman ustedes a este tipo de encuentros? project fair meetings, A together with ferias. 80 colleagues. At that moment, new projects arise, new ideas. Era juntarse de 50 a 80 compañeros. Y era así como nacían nuevos proyectos, nuevas cooperaciones. The indirect result of the NCC Descubrimos que un resultado indirecto de la ENCC, than the direct result que los resultados indirectos eran mucho más importantes que los resultados directos de real life in the que producía la Junta Directiva. by the participants. La ENCC, la verdadera, la constituían los participantes. Projects arise. Y fue ahí donde empezaron los The art field proyectos creativos y algunos de ellos to make cooperations. Our big tuvieron mucho example éxito en construir cooperaciones. and still is as an Uno de ellos fue Transeuropol, projects una red que produce proyectos europeos junto a todos sus miembros. those people who were most alive in our network, Pero en nuestro caso, aquellas personas más activas y dinámicas en nuestra red they were not even members, no eran ni siquiera miembros. could only be associated. Algunos eran solo asociados. I forgot to change my slide. Creo que no he cambiado la diapositiva. Oh no, it did. Sí, sí que lo he cambiado. And therefore we changed again. Así que volvimos a cambiar. In 14, we made En 2014 reformamos nuestros estatutos. and somebody who asked the definition for culture. Algunos de ustedes nos han preguntado por la definición de cultura. Esto se incluye en nuestros
estatutos. Estuvimos 2 años redefiniendo nuestra red para que fuera una nueva red. Y definimos nuestros objetivos clave. Volvimos al principio. Todos podían afiliarse como miembros de pleno derecho y votar en la Asamblea General. Pero el cambio clave fue que cambiamos nuestros objetivos porque queríamos que el centro de todo fuera la red. El trabajo en red a nivel nacional es muy importante. Y son los centros nacionales los que son clave en nuestro trabajo, porque hacen lo mismo en su país que lo que nosotros queremos hacer en Europa. Nuestro trabajo es darles la información que les ayude en su trabajo profesional. Y finalmente poder unirse, algo que es muy importante en mi situación. Yo también trabajo en un centro cultural en Bruselas, así que también soy un compañero de todos ustedes. En Flanders, en Bélgica, es muy importante que todos aquellos que están relacionados con las artes escénicas se puedan reunir una vez al año. También tienen su foro en Internet donde pueden dar su propia opinión sobre las obras, incluso hablar sobre el precio que se paga para entrar a un teatro. Y hablan de posibles soluciones, de temas prácticos. Esto es lo que se habla en estos grupos de compañeros. Lo mismo ocurre con los músicos clásicos o los que trabajan con artes visuales, con todo. Las redes nacionales son las que crean estas plataformas y son muy importantes por ello. Pero también existe una red a nivel regional que tiene sus propias reglas, sus propias políticas regional y también a nivel local. De hecho, en nuestra definición de trabajo en red, nuestros miembros locales son miembros de pleno derecho. No sé cuál es la situación en España, pero en el caso de mi centro cultural y la política de este centro se decide por un conjunto de asociaciones. Y esta es mi reflexión clave para dar prioridad a una cosa o a la otra, para tomar las decisiones. A veces hay que dar prioridad a artes de un tipo, otras veces a otra. Depende de lo que esté pidiendo una comunidad local en cada momento. En 2014, nuestra red volvió a cambiar. Y uno de los resultados es este encuentro. Nosotros no hemos trabajado para prepararlo, sino que lo ha hecho el equipo local. Pero el punto de origen fue el ENCC, una de nuestras reuniones, que sugirió que España tomara esta iniciativa. Así que esta es mi última diapositiva, transparencia. He explicado al principio cuál era mi definición de trabajo y de red horizontal. Es muy importante en creer en eso, en creer que puedes recibir un valor añadido simplemente escuchando a tus compañeros o sentándote con ellos a conversar.
this time, you can call it mail groups of colleagues who are dealing with the same. Podemos hablar de grupos que hablan, que se enfrentan a lo mismo, o foros de Internet, o simplemente un debate entre compañeros. Pero el caso es no estar solo, sino estar abierto a las experiencias de otros compañeros que han pasado por lo mismo o por situaciones similares en toda España. La ENCC tiene una estructura abierta. Nos centramos en los centros culturales clave, pero todo el mundo está invitado a participar. Cuando empiezas una institución de centros culturales, lo haces con una definición, pero estos también trabajan con otras asociaciones, institutos, centros, museos, universidades, escuelas. Así que todo el mundo es bienvenido, pero el punto de partida es un grupo homogéneo. Así que si intentan estructurar una red, intenten hacerlo de forma democrática, involucrando a todos, a todo el mundo. Three following things were really for our new office, because also this we renewed in 2014. En 2014 rehicimos la organización para que fuera eficaz y con una estructura clara. Y elegimos también una junta. Nos centramos en todo tipo de iniciativas y colaboraciones. Estamos abiertos a la conversación y a ayudar a desarrollar cooperaciones. Somos representantes de todos nuestros miembros. Cuando la Comisión Europea aprobó nuestra solicitud para una financiación de 3 años, nos sorprendió positivamente. No esperábamos recibirla, ya que somos una pequeña red, pero una de las razones principales para reconocernos y para estar entre los 21 primeras redes de la Unión Europea 2014 es que nos centramos en el nivel local. Y estamos en las ciudades más pequeñas y los pueblos más pequeños, a diferencia que otras redes europeas, no solo en las grandes ciudades, no solo en los puertos culturales de los países. Así que representamos a un gran grupo de trabajadores culturales de Europa y queremos representar a este grupo también dentro de los debates de la Comisión Europea. Así que el lobby no ha terminado su trabajo. Los últimos puntos. Desde hace 2 años tenemos una nueva junta. Yo soy el más veterano de la junta y junto a otro compañero somos los únicos 2 miembros que estamos desde el principio. Ahora tenemos una nueva junta joven, dinámica, con personas jóvenes que hacen las cosas de forma diferente. Lo hacen, tiene un enfoque más moderno, pero que también funciona. Así que si quieren descubrir cómo funciona, todavía están a tiempo de inscribirse en nuestro encuentro de Buri en a mitad de febrero, donde nos reuniremos con otros compañeros. Una de las principales ideas que queremos empezar una red, una antena
para estas redes en algunos países. Esto ha empezado en Bulgaria, no en España. Alguien nos llamó de la universidad para decirnos que querían tener una oficina de la ENCC en su país, para crear una mayor relación entre Bulgaria y una red de bibliotecas de Bulgaria. Y en ese momento nos planteamos qué queríamos hacer. Queríamos invertir dinero, personal. Pero finalmente no se tomó la decisión de forma horizontal y falló. La segunda iniciativa vino de España y esta sí que tuvo éxito, porque sí que estamos en el mismo nivel. Queremos invertir en esta red que empieza hoy y creo que esto puede llevar a una cooperación real entre miembros igualitarios de toda Europa. Así que esta antena fue una buena idea. Hay también otra antena en Grecia, que descubrí por uno de nuestros miembros y también es una buena idea. Así que, bueno, esta es mi pequeña introducción de nuestro trabajo. Yo creo en el trabajo de la ENCC, si no, no sería presidente de este grupo. Y espero de verdad que aquí en España puedan descubrir el valor de trabajar con otros compañeros en toda Europa. Cuando se está consiguiendo una estructura, es importante ser consciente de que los más pequeños y los más grandes tienen que estar igualmente presentes en la red. También hay que crear subgrupos. A los centros más pequeños nosotros los llamamos centros comunitarios y se reúnen unos 5 o 6 veces al año. Y también hablamos de centros A, que son los más grandes. No hay demasiados, pero en nuestra junta los dos grupos tienen el mismo peso. Así que cuando alguien crea una estructura de este tipo es necesario que todos tengan la misma importancia. Y también hay que definir a qué grupo se quieren dirigir. Así que vamos a abrir la ronda de preguntas. Muchas gracias. That's easy, no questions. There is one in the middle. Parece que no hay preguntas. Bueno, sí, hay una aquí en el medio. I'm going to ask you. Voy a hacer la pregunta en inglés. ¿Cuántos miembros tiene la red en este momento? ¿Cuántos países participan? ¿Y podría, por favor, explicar el perfil del centro más grande, del perfil también del centro más pequeño, para que entendamos de qué niveles estamos hablando y a qué nivel funciona la red? ¿Y podría, por favor, explicar también 1 o 2 ejemplos de proyectos habituales o importantes para ustedes? Muchas gracias. Tenemos miembros en 15 países actualmente, en toda Europa. La cantidad de miembros no es realmente no es demasiado grande. Creo que son 30 o 35, no estoy seguro.
more difficult is who are the members. La pregunta difícil es quiénes son los miembros. Esta mañana ya he hablado de que en Finlandia existe una red de unos 20 centros culturales. Están todos perfectamente estructurados, Very famous for their sound equipment, and que son but some of them muy conocidos, tienen muy buena reputación, 3 times as large as this house. y algunos de ellos son incluso 3 veces más grandes que este centro. Because they are Pero, only sin embargo, empezaron solo con 3 personas. a year to make big festival. Solo trabajaban unos 14 días al año para organizar festivales y no había muchas personas trabajando para ellos. Esto es típico de Finlandia. Funded and public run Todos eran infrastructures. infraestructuras públicas o financiadas con dinero They make público. an informal network together. Y construyeron una red informal. I think every second month somewhere in Finland. Y se reunían cada pocos meses en Finlandia. En algunas ocasiones tenían que ir a Helsinki o a Lapland y tenían que coger aviones para ir de una reunión a otra. Austria, what I said this morning. Otro ejemplo es Austria. About IG Kultur. Austria tiene una asociación And a lot of them are just associations. que tiene unos 200 miembros y muchos de ellos son asociaciones, Local grupos, de grupos culturales, de artistas, even human rights defending groups. incluso grupos de defensa de los derechos humanos en pequeñas ciudades. But they also have quite big cultural centers. Y era una mezcla de todas estas asociaciones. También tenían un centro cultural en Viena. A third country, what I mentioned already, Germany. Y voy a pasar ahora a hablar de Alemania. En Alemania los miembros Houses eran sobre todo casas independientes in the 70s, 80s, without any funding. que empezaron un centro en los 70 sin ningún tipo de financiación pública. More funding from the authorities. Pero conforme crecían recibían más financiación por parte de las autoridades. Y ahora mismo son una casa cultural multifuncional que trabaja en las ciudades y en las pequeñas comunidades, Cultural center. aparte del gobierno local o regional. As far as I remember, the smallest village where we had the European cooperation with was a village somewhere in Letland, Latvia, En Latvia, 100 people. en Letonia, existía un I don't know. pueblo con unos 600 habitantes que era parte de nuestra red. Es un pueblo muy pequeño. En Bruselas no existe, no sé si en España. Worker in this type of community, with this small hall beside the church, can become very creative. Pero incluso las personas en estas ciudades pueden ser muy creativos y pueden encontrar proyectos en los que colaborar. Was a project on cultural heritage. Estoy hablando de un proyecto de patrimonio local y cultural y de la digitalización de la historia local. Y esto lo hicieron sobre todo los ciudadanos que cogían y recopilaban fotos e intentaban digitalizarlas y contar las historias detrás de estas And this project was fotografías. all over Europe. Este proyecto fue un proyecto pequeño con unos 10 socios alrededor de toda Europa. Defining new methods in cultural management or so. No, it was a grassroots local. Esto no fue un gran proyecto, sino que fue un proyecto de base, local. I'm telling about the projects where I'm myself with my own small center involved. Estoy hablando de un proyecto en el que mi propio centro estuvo involucrado. Hace 2 años, por ejemplo, 100 years first
World War. Tuvimos la conmemoración del 100 aniversario de la Guerra Mundial y tuvimos a 10 países, ciudadanos de 10 países que se encontraban y hablaban sobre sus memorias, sus recuerdos. Emitimos unas 65 cortometrajes, documentales y entrevistas de jóvenes que hablaban con los ciudadanos de sus países. Y también fue otro proyecto. Pero también trabajamos en proyectos con 5, 6 o 7 universidades. En este tipo de proyectos solo somos una pequeña parte, porque tenemos unos 3.000 contactos en Europa. Así que cuando quieren investigar, nos utilizan como plataforma para unir a todos estos centros culturales para que se involucren en lo que estas universidades quieren investigar. Espero que esto sirva como respuesta. Muchas gracias. Hello, thank you for your talk. Gracias por la presentación. Es muy interesante. Me gustaría agradecer a los intérpretes por su trabajo. Me gustaría hacer una pregunta muy sencilla sobre cómo ves el futuro de la ENCC y cómo vais a responder a los desafíos o a los cambios. No he entendido. No he entendido lo que me has preguntado, perdona. Simplemente quería preguntar qué piensa de lo que va a deparar el futuro a la ENCC. ¿Qué le deparará el futuro a la ENCC? ¿Cómo veo el futuro de la ENCC? Bueno, me gustaría que Sylvine y Kasia intervinieran en este punto. Y lo digo de verdad, porque yo soy el pasado y ellas son el futuro. He estado en la red 22 años ya y al principio, claro, empezamos y no había internet. Y nos teníamos que reunir físicamente con las personas y eso era de gran importancia. Ahora nos encontramos en una época completamente distinta. De todas maneras, todavía podemos decir que yo estoy convencido de que la gente que se conocen unos a otros personalmente cooperan mejor o trabajan mejor que aquellos que solo se conocen a través de un foro de Internet. Y la NCC siempre en el futuro va a intentar que esto sea posible, que las personas que tengan las mismas ideas, los mismos objetivos, los mismos problemas en sus propios centros culturales puedan reunirse y hablar de estos temas. Eso seguro que va a seguir así. Hablando en términos prácticos, hay, digamos, una competición. Empezaremos una competición en 2017. La Comisión Europea decidirá si recibimos fondos para los próximos 3 años o no. Estamos trabajando muy duro, sobre todo nuestro personal de oficina, no solo para hacer lo que la Comisión Europea espera de nosotros, sino hacer lo que queremos hacer, porque para nosotros trabajar en red es nuestro objetivo principal y fomentarlo en todas partes, en las ciudades pequeñas. Luego, más adelante, Piotr hablará de otros proyectos en su propia ciudad. Él ya ha participado en proyectos de la NCC durante muchos años y
y estoy seguro de que va a transmitirlo él mismo, pero la competencia en 2017 va a ser muy dura. Y es una pena, realmente. Y Europa será la propia víctima de su propia apertura, porque ahora hay proyectos Erasmus Plus, comparado con otros tipos de proyectos de colaboraciones de hace 5 años, y vemos que los resultados entonces hace unos años eran 60% y ahora 10%. Lo mismo ocurre con Creative Europe o Europa Creativa. Para tener éxito en un proyecto creativo en Europa, es difícil conseguirlo. Y no quiero decir que solo los únicos reciban la aprobación, porque todos creen que su propio proyecto es uno de los mejores. Pero hay una gran competencia porque Europa ha invitado a muchísimos grupos a hacer propuestas, y al mismo tiempo las redes, hay redes que trabajan fenomenal y no han recibido subvenciones en los últimos 2 años, pero van a volver porque son buenas redes y lo van a volver a intentar. Así que esperamos que en 2017 volvamos a recibir ayudas para los próximos 2 años. Si no, vamos a tenerlo muy difícil porque necesitamos personal profesional para poder crecer, para poder satisfacer los deseos de los miembros, para que las reuniones sean posibles, los encuentros, en momentos en los que era un trabajo voluntario. No, este tiempo ya ha pasado, en el que este trabajo era voluntario. Espero haber respondido a tu pregunta. I like that. Yeah. So on the invitation of Mr. President, I will maybe complete. Voy a un poco a completar lo que ha dicho el presidente, ya que me ha mencionado sobre el futuro de la NCC. Sí, tienes que presentarte primero. Soy la coordinadora de la NCC y trabajo conjuntamente con Kasia, que está ahí por ahí abajo, y con miembros de la Junta. Hay 2 aquí. Piotr es uno de ellos. Vamos a trabajar próximamente en la estrategia de la NCC para los próximos años, y lo que vemos es que para los miembros individuales y para los profesionales de la cultura, las redes son cada vez más importantes. Especialmente desde la crisis, la transición, necesitamos cada vez más estructuras que permiten el refuerzo, la creación de capacidades, la solidaridad. Intentamos trabajar en este sentido, ofreciendo formación, movilidad profesional y también apoyando los programas que se generan en viveros. Y también cada vez es más importante porque cada vez se necesita más esta labor. Otra cosa que tenemos que pensar es ¿a quién representamos realmente? Y solo puedo apoyar lo que Ivo estaba diciendo. Tenemos que ser más diversos. Vemos que la cultura tiene mucho que ver con la democracia y con el desarrollo, tiene mucho que ver con la innovación local y social, y entonces necesitamos cada vez más formar parte de esta dinámica de debate con otros sectores. Así que trabajamos cada vez más con las universidades, y sería maravilloso si pudiéramos trabajar más con autoridades locales. Así que hay que ver cómo podemos abrir una mesa, digamos, en la que podamos ser un poquito más creativos y tener soluciones nuevas y experimentar más para ser más inclusivos y más democráticos. Es algo que es muy importante.
Y como centro cultural, pero también como ciudadanos, tenemos que pensar por qué queremos luchar y cómo creamos un contexto en el que podemos experimentar y buscar algo mejor. Y ese es otro camino que podemos tomar. Tenemos que trabajar en proyectos, pero también significa entablar nuevas relaciones con otras redes y también implica intentar conectar con otras partes del mundo. En la actualidad, la NCC se limita bastante a la Unión Europea, pero intentamos también relacionarnos con la zona del Mediterráneo, el sur del Mediterráneo. Entonces hay que ver cómo podemos tender puentes, o cómo podemos generar espacio para el desarrollo, y es un poquito el camino que queremos seguir. No sé si alguien Kasia quiere añadir algo. They can explain it a lot better than I am. Ven que ellos lo pueden explicar mucho mejor que yo. La Junta facilita que sus trabajadores vengan a estos encuentros. Es uno de los objetivos de la Junta. ¿Es posible, por favor, que explique un poco más en detalle sus campos de interés? ¿Y en qué temas trabajan durante el año, durante periodos largos de tiempo? También estoy interesado en el enfoque ético, su punto de vista ético de la red. ¿Cuáles son los valores de la red? Lo que comentaban me ha dado muy buena impresión, pero creo que es importante saber cuál es su enfoque filosófico frente a cuestiones importantes en Europa, como la crisis de los refugiados, la exclusión social, etc. Sí, cuando transformamos la ENCC de la segunda a la tercera edición, esto fue uno de los elementos clave que debatimos. No estoy seguro de si Sandy recuerda estos debates, pero está contemplado en nuestros estatutos. Aunque es cierto que me pilla por sorpresa un poco la pregunta. Estamos en una sociedad intercultural y buscamos una equidad a todos los niveles. Tuvimos problemas, por ejemplo, en Bulgaria. En una reunión había una persona homofóbica y tuvo algunos comentarios que no nos gustaron mucho. Y, por lo tanto, la Junta solicitó que se le expulsara inmediatamente. En nuestros estatutos está contemplado que creemos en una sociedad abierta en la que se incluya a todo el mundo y no se excluya a nadie. Pero puede leer nuestros estatutos, están en Internet, en el artículo 2, creo, y con toda la filosofía referente a nuestra red. Hasta el momento no hemos tenido ningún otro problema, excepto el que he mencionado. Por ejemplo, la crisis de los refugiados se trató en la última reunión y surgió un grupo de trabajo de unas 10 personas que se juntaron y trabajaron juntos durante unas dos horas para enfrentarse a este problema. Hace poco envié un email a Bruselas, a personas que trabajan con esto,
para interesarme sobre cultural policy. la política cultural, We'll be pleased to invite him to our en este caso, office and to cooperate with us. y para invitarles a nuestras oficinas de la NCC y a que participaran también en todos los proyectos culturales relacionados también con los refugiados. Así que sí que nos interesamos por estos temas. Where we stand for in the NCC. Espero dar respuesta But Kasia is explaining better. de lo que queremos en la NCC, pero Casa lo explicará mejor. I don't trust your organization, but I think it's good sharing these values Creo with que está muy bien compartir estos valores con la audiencia, por eso le he preguntado. Sí, tiene razón, lo he olvidado, así que gracias por recordármelo. That's it? Okay. ¿Eso es todo? Pues bueno, muchísimas gracias.